Les saluda Mauricio Montes de Oca. Es un día difícil para las y los poblanos. Murió el gobernador Miguel Barbosa. Vamos con las noticias más relevantes del día que podrán encontrar en nuestra plataforma adn40.mx. Esta tarde se confirmó el fallecimiento del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, a los 63 años en un hospital de la Ciudad de México por complicaciones de salud. Nació en Sinacantepec, Puebla, en 1959, estudió Derecho en la UNAM. En los 70 se afilió al PRI, pero años más tarde al PRD para apoyar la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. En 2017 renunció a ese partido y se afilió a Morena. Llegó a la gubernatura en 2019 luego de las elecciones extraordinarias por el fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso. Al respecto, vía Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su profundo pésame a familiares, amigos y a los habitantes de Puebla. Será la titular de la Secretaría General de Gobierno, Ana Lucía Gil Mayoral, quien asuma como encargada de despacho en la gubernatura. De acuerdo con el artículo 57 de la Constitución del Estado de Puebla, el Congreso deberá nombrar a un gobernador interino y se deberá convocar a elecciones. Las reacciones por este fallecimiento siguen ocurriendo en el ámbito político. Hace unos momentos el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lamentó el deceso del gobernador de Puebla. Hizo extensivo su pésame a su esposa Rosario y sus hijos Miguel y Rosario. Aquí le presentamos la trayectoria de Miguel Barbosa. Luis Miguel Barbosa Huerta nació en Sinacantepec, Puebla, el 30 de septiembre de 1959. Tras concluir su educación básica, se trasladó a la Ciudad de México, donde estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1977 se afilió al Partido Revolucionario Institucional, pero en 1994 lo abandonó para apoyar la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas con el Partido de la Revolución Democrática. En 1998 fue designado dirigente ejecutivo del PRD en Puebla. Después asumió la dirigencia nacional del Sol Azteca. Años más tarde fue elegido como líder de Nueva Izquierda, una de las corrientes al interior de ese partido. Fue diputado federal en el año 2000. Uno de sus logros fue impulsar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para 2012 se convirtió en senador de la República y presidente de la Cámara Alta. En 2017 renunció al PRD para unirse a Morena y así convertirse en candidato al gobierno de Puebla. Sin embargo, la candidata del PAN, Marta Erika Alonso, ganó la elección. A solo 10 días de rendir protesta como gobernadora, el 24 de diciembre de 2018, Marta Erika Alonso y su esposo, Rafael Moreno Valle, fallecieron en un accidente aéreo, por lo que se convocó una elección extraordinaria en la que Barbosa tomó ventaja frente a los candidatos del PAN y del PRI, convirtiéndose en gobernador de Puebla en agosto de 2019. En los últimos meses, su estado de salud se agravó debido a complicaciones de diabetes, enfermedad que le hizo perder una pierna y deterioró la vista. Descanse en paz. Nos enlazamos ahora con Gabriel Guerra, analista político, para hablar de este tema. Gabriel, muy buenas tardes. ¿Qué significa una pérdida como esta de un hombre de esa trayectoria para el sistema político mexicano? Aún no está en la línea con nosotros Gabriel Guerra, vamos a seguir en un momentito más con este tema. Vamos a hablar ahora de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Ella también se sumó a la lista de políticos que expresaron sus condolencias y se solidarizaron con familiares y amigos del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Ahí está viendo en pantalla el tuit que envió de condolencias a este personaje integrante de Morena. En sus redes sociales, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, también se dijo consternado por la pérdida física de Miguel Barbosa Huerta. Lo calificó como alguien que revolucionó Puebla, expresó su pésame a su familia y a sus amigos también. El Pleno de la Cámara de Diputados guardó también un minuto de silencio por el fallecimiento de Miguel Barbosa Huerta, gobernador constitucional del Estado de Puebla. Nos enlazamos ahora sí con Gabriel Guerra. Gabriel, muy buenas tardes, ¿nos escuchas? Muy buenas tardes. Pues quisiera comenzar preguntándote, Gabriel, ¿qué significa esta pérdida para el sistema político mexicano? Bueno, primero que nada, lamentable para Puebla, que en un lapso de muy pocos años pierde a dos gobernadores, el primero en un accidente fatal, el segundo ahora por un tema de enfermedad.
Miguel Barbosa tenía, se sabe desde hace muchos años, problemas de salud, de diabetes, había perdido un pie, pero aunque no sea sorpresivo, siempre es una sacudida para cualquier estado. Se da en un contexto en el que se tiene que convocar a nuevas elecciones. El Congreso del Estado tendrá que nombrar un interino. Estaba empezando a calentarse ya la carrera de la sucesión en Puebla, así que una sacudida que dentro de todo, diría yo, se da sin complicaciones relacionadas con el crimen organizado o con problemas mayúsculos de violencia, pero sí una gobernatura muy rodeada de controversia, muy rodeada de polémica y también de alianzas políticas muy particulares que hizo el gobernador Barbosa. ¿Qué cambios políticos crees que vengan para Puebla con esta lamentable pérdida? ¿Y a qué personajes de Puebla, de la política de Puebla, crees que deberíamos estar poniendo atención con rumbo a una reconfiguración del poder en ese estado? Bueno, yo creo que si bien hay aspirantes fuertes y sólidos, y probablemente el más notable ahí es Ignacio Huitrón, que es uno de los, pues digamos, de los jugadores políticos más relevantes, pero creo que este es un momento para primero tomar distancia y ver con mucha calma el panorama. Hay mucho ruido y más ruido todavía cuando se trata de una muerte intempestiva. Yo creo que hay pues muchas razones para preocuparse. Ignacio Mier aquí es el sucesor natural, pero pues falta ver primero cómo se reconfigura el escenario en Puebla, quién es el gobernador interino, y también de nuevo recordar, Miguel Barbosa hizo alianzas con muchos personajes pues más vinculados con el pasado panista de Puebla que con la ola morenista. Entonces pues creo que va a haber un juego político muy fuerte, muy rudo, muy duro, y pues lamentable siempre que termine así una gobernatura. Descanse en paz Miguel Barbosa. Creo que fue un hombre que al final pues confundió el ejercicio de la política partidista con el del poder público, y creo que ahí estará tal vez parte de su epitafio. Gabriel, en su trayectoria como senador, en su trayectoria como dirigente político, ¿podríamos decir que Barbosa fue uno de los pilares de Morena en la construcción? Mira, yo creo que Puebla requiere reconciliación. Puebla ha vivido mucha confrontación política, tiene muchos frentes abiertos en lo político, en lo jurídico. Me parece que el gobierno de Barbosa fue un gobierno de mucho choque, de mucha confrontación. No es mi estilo nunca hablar mal de los difuntos, y mucho menos se acaban de fallecer, pero creo que es innegable que Puebla estaba viviendo momentos de enorme incertidumbre y efervescencia, y creo que quien llegue, independientemente de quién sea, va a tener que llegar un poco con banderas blancas, ¿no? A hacer la paz, a restablecer el diálogo, la concordia, porque fue un gobierno muy de choque y de muy poco diálogo. Entonces creo que ahí hay, pues lamentablemente en esta tragedia personal y esta crisis política, hay una oportunidad para tender puentes y para restablecer el diálogo. ¿Ves que entre la oposición de Puebla haya una posibilidad de que se sumen a esta reconciliación y a este tender puentes? Yo creo que es fundamental el tendido de puentes en este momento, y sobre todo por la circunstancia en la que se da esto. Es decir, el que muere intempestivamente, sorpresivamente un mandatario, siempre debe ser un llamado a todos, a la pausa, a la mesura, a la reflexión. Yo creo que, pues en fin, empezando por un tema humano, ¿no?, que a todos nos debe llamar, pero más en el caso poblano, un estado tan importante desde el punto de vista económico, industrial, desde el punto de vista político, un viejo bastión del PRI, del PAN, que se pasó a Morena, pero que Morena no tiene de ninguna manera garantizado hacia el futuro. Así que sí me parece que son tiempos de mensura y tiempos de diálogo.
Gabriel Guerra, analista político, muchísimas gracias por esta comunicación y nos quedamos con esa reflexión de tender puentes hacia un nuevo futuro para Puebla. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, y de igual manera el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se sumó a las reacciones por la muerte del gobernador de Puebla. Envió su más sentido pésame a su familia y seres queridos, a sus compañeros de trabajo y a la ciudadanía de Puebla. Esto lo hizo en Twitter, ahí está viendo esta imagen. Por otro lado, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también lamentó la muerte de Miguel Barbosa, expresó su solidaridad para su familia, seres queridos y para todos y todas las poblanas. El canciller Marcelo Ebrard también lamentó la muerte del gobernador poblano. A través de Twitter calificó como muy sensible esta pérdida. Envió sus condolencias a Rosario, su esposa, a familiares y amigos, también en Twitter. Vamos ahora con nuestra corresponsal en Puebla, Carolina Gil. Adelante, Carolina, ¿cómo están las cosas en Puebla? Mauricio, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Pues sí, te saludamos desde Puebla con esta lamentable noticia. Hace aproximadamente unos 10 minutos hemos tenido ya pues esta información de manera oficial por parte del propio canal del gobierno del estado a través de la cuenta en Twitter, donde se da a conocer el fallecimiento del gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta. Un estado de salud que a lo largo de las últimas horas se complicó. Hubo muchas especulaciones desde el inicio del día. Ayer no se presentó en un evento que él mismo estaba impulsando en la reinauguración de uno de los museos más importantes que tenemos en la entidad. Hoy por la mañana, en la tradicional conferencia de prensa, no se llevó a cabo, se canceló, no hubo más información y a partir de ese momento se hablaba de un estado de salud que se había deteriorado, que incluso habían tenido que trasladarlo a un hospital en Puebla y posteriormente se hablaba de que había sido trasladado a la Ciudad de México por un posible infarto. Sin embargo, pues hasta el momento es lo que tenemos de información. Ahora, te comento que evidentemente hay incertidumbre sobre lo que va a ocurrir en este momento. Sabemos que con base en el artículo 57 de la Constitución, tiene que tomar el cargo el encargado de la política interna del Estado, que en este momento sería la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, y se sabe que este cargo sería por aproximadamente unos 10 días y posterior a esto, en el Congreso del Estado, los 41 diputados locales tendrían que elegir al gobernador interino que acabaría el actual sexenio, que es en el 2024. Hasta el momento es lo que tenemos al respecto. Carolina, ¿qué podemos esperar de Ana Lucía Gil? ¿Cuál ha sido su trayectoria al frente de la política interna de Puebla, si es que ella fuera quien llega como encargada del despacho en Puebla? Pues mira, ha sido una de las personas, mano derecha y personas sumamente cercanas al gobernador, que ha tenido una línea muy similar a la que él ha generado a lo largo de estos años. Hay que tomar en cuenta que no es poblana, sin embargo, evidentemente, el trabajo que ha desempeñado pues ha sido calificado de manera correcta. Evidentemente, Puebla ha estado sumergido en una pandemia con complicaciones naturales, que no es el único estado que las ha sufrido. Sin embargo, ella ha estado muy alineada, ha visitado los diferentes municipios, ha estado a la par del gobernador en cada una de las decisiones, conoce bien el manejo de la entidad en el tema de la seguridad, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de empleo. Entonces, bueno, sería la primera figura femenina que entraría como tal en el cargo, te decía, estos 10 días, y posterior a eso se recaería ya en la elección del propio Congreso la definición de quién estaría terminando este gobierno, que además hay que recordar, es un gobierno golpeado por una tragedia en el 2018 con el fallecimiento de la primera mujer gobernadora, Marta Erika Alonso de Moreno Valle. El propio Miguel Barbosa compitió en 2 elecciones, en 2 procesos electorales con ella, en el primero con ella y después posterior a su muerte, evidentemente él fue electo por los ciudadanos. En esta ocasión, la elección como tal no es la figura que estaría generándose estas elecciones extraordinarias por los años que ya lleva dentro del cargo como gobernador. Por lo tanto, entonces ya recae esta elección en el propio Congreso del Estado. Carolina, en cuanto al Poder Legislativo, a la oposición, ¿cuál va a ser el panorama político que enfrente quien llegue a ocupar el despacho de Miguel Barbosa para los próximos años? Pues mira, hasta el momento el Congreso no ha sido tanto un Congreso de oposición, al contrario, ha sido un Congreso pues que se ha puesto de acuerdo en temas importantes, en temas interesantes. Seguramente quiero pensar que tendrán
una gran responsabilidad a elegir a la persona correcta. Se empiezan a hablar de algunos nombres, ¿no? Evidentemente, sin embargo, pues estaremos a la espera de cuáles serían los perfiles adecuados para llegar a este proceso interno que va a ser el propio Congreso. Sin embargo, como tal, pues el Congreso ha estado de la mano en muchas de las decisiones con el gobernador. No ha sido una oposición tan clara en muchos de los temas que se han tocado hasta el momento. Carolina, ¿y cuál va a ser el tipo de interlocución que tenga con el gobierno federal quien llegue a ocupar el puesto de Miguel Barbosa? ¿Qué tipo de interlocución deberá tener con el presidente López Obrador, con las secretarias federales, en fin? Pues mira, tendría que ser de manera directa, ¿no? Sabemos que el presidente ha estado en varias ocasiones en Puebla. Sabemos también que tenía ahí como una comunicación tal vez no tan cercana, pero sí políticamente correcta el gobernador con el propio presidente. Hoy creo que por beneficio de los poblanos y de la reestructuración que se da en la entidad, se necesita sí un acercamiento directo por parte del presidente y de las dependencias federales. Puebla ha sido golpeado en el 2018 y hoy otra vez. Es una entidad fuerte, es una de las entidades más importantes que tiene la República Mexicana. Sin embargo, pues sí, vienen momentos de, esperemos, unión por parte del gabinete que en este momento estaba al mando. Esperemos también que por parte del Congreso, creo que lo que se necesita es una línea directa y clara para que Puebla en los próximos 2 años salga avante del escenario que venga. Carolina Gil, corresponsal en Puebla, muchísimas gracias por este reporte, te mando un abrazo. Al contrario, seguimos atentos y más adelante más información actualizada. Bueno, también la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, lamentó el fallecimiento de Miguel Barbosa. Envió sus condolencias a su esposa Rosario, a su familia y amigos y les deseó pronta resignación. Esto lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Por otro lado, el senador de Morena, Ricardo Monreal, escribió: expresamos nuestra pena y tristeza por el fallecimiento del gobernador de Puebla. Envió un abrazo a su esposa, hijos, familiares y amigos, así como a todo el estado. Monreal calificó a Miguel Barbosa como un buen amigo y un buen compañero. Asimismo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también reaccionó a la muerte del mandatario estatal. Arturo Saldívar envió sus condolencias a toda la familia de Barbosa. A través de Twitter, el gobierno de Puebla informó sobre la muerte de Miguel Barbosa en la Ciudad de México sin dar a conocer las causas del fallecimiento. Agradeció las muestras de solidaridad y pidió respeto para su familia. Respecto a qué pasará con el gobierno de ese estado, adelantó que se procederá conforme a la Constitución. Ya escuchamos lo que nos dijo hace un momento Carolina Gil sobre quién podría ser el o la sucesor de Miguel Barbosa. Y ahora nos enlazamos con mi compañero Irving Pineda. Irving, ¿cómo estás? Adelante. Hola Mauricio, 4 de la tarde con 17 minutos. Déjame decirte que todavía a esta hora de la tarde no se ha informado dónde se llevarán a cabo los servicios funerarios de Luis Miguel Barbosa, quien fuera gobernador de Puebla. Hay que decir que lo que se está estudiando o lo que ya se está estudiando allá en Puebla es que pudiera hacerse un homenaje que sería el día de mañana. Esto sería, todavía no se ha confirmado oficialmente, pero hay que decirlo así, aparte de los homenajes que ya había anunciado el Senado de la República que hará, y seguramente hará también la propia Cámara de Diputados, como cuando ocurre en estos momentos. Hay que decir que el presidente López Obrador recibió la noticia en Palacio Nacional, recibió pues desde que acabó la conferencia mañanera, prácticamente el presidente López Obrador estaba pendiente de este asunto que ya había llamado la atención minutos después de las 9 de la mañana. La mañanera acabó al filo de las 10 de la mañana y entonces ahí el presidente López Obrador, después de ahí estaba él prestando atención a lo que pasaba, inclusive pues de este envío de Miguel Barbosa a Ciudad de México, de este traslado que se hizo en una ambulancia aérea, se pudo tomar cuenta el presidente López Obrador. También ahí habló con su esposa y fue donde pues lamentó lo ocurrido. Se perfila que el presidente pudiera cambiar su agenda, aunque ojo, todavía no hay nada oficial hasta esta hora de la tarde de dónde pudieran ser los homenajes, de qué pasaría, de si hubiera algo en la conferencia mañanera, digo, más allá de lo que seguramente el presidente López Obrador estará diciendo. Todavía pues hay información a cuentagotas. Los gobernadores que han lamentado la muerte
parte, bueno, pues hemos visto prácticamente a todos de todos los colores, por ejemplo, Samuel García de Movimiento Ciudadano, obviamente de Morena, Laida Sansores, gobernadora de Campeche, y por lo pronto es lo que está ocurriendo. Hay que decir también que en estos momentos, y hay que ser muy enfáticos en lo que va a ocurrir con la sucesión, ¿no? Porque Puebla, lamentablemente, este periodo de gobierno de 6 años de Puebla se han marcado por 2 incidentes. Uno, el 24 de diciembre de aquel 2018, cuando fallece Marta Erika Alonso, acompañada de su esposo Rafael Moreno Valle, que gobernadora, y luego antes gobernador, y luego pues se repitieron, hubo comicios, y es como gana Morena ahí con Luis Miguel Barbosa. Irving, tenemos que hacer una pausa en este momentito, vamos a enlazar la llamada contigo en un momento más. Vamos ahora, agradezco que tomen la llamada del senador por Morena, César Cravioto. Buenas tardes, senador, ¿cómo está? Queremos preguntarle acerca de su tuit. Dice, agradezco la relación amistosa que tuvimos, descanse en paz. ¿Quién era Miguel Barbosa como amigo? ¿Quién era Miguel Barbosa en lo personal, senador? Pues era una persona con principios muy claros, era una persona muy respetuosa, un gran anfitrión. La última vez que estuve con él fue en septiembre, que me invitó a comer chiles en nogada ahí a sus oficinas, al Palacio de Gobierno. Frecuentemente pues estaba en contacto con él para temas de gobierno, para temas políticos, pero también para temas personales. Y bueno, pues estuvimos muy pendientes ahora que observamos las noticias de que estaba enfermo. Pude mandarle un mensaje a su esposa, me dijo que estaba bien, y bueno, desafortunadamente falleció. Y bueno, se va un hombre que fue consecuente, que tuvo todos los cargos relevantes en la vida pública de un ciudadano, fue diputado, fue senador, fue dirigente partidista, fue gobernador, y alguien, insisto, que estaba haciendo pues un buen gobierno y además cortando de tajo la corrupción en su estado. Senador, ¿cuál fue el papel de Miguel Barbosa en la construcción del proyecto político que hoy conocemos como la Cuarta Transformación? Bueno, él ayuda, él se define de ser parte de la Cuarta Transformación desde pues que se va construyendo este movimiento. Él era senador por el PRD y termina definiéndose de estar en este proceso de la transformación. Fue nuestro candidato en el 2018, después se da el fallecimiento de la recién gobernadora en funciones, y bueno, se da una elección extraordinaria, la gana, y llevaba ya 3 años, un poco más de 3 años como gobernador representando a este movimiento de la Cuarta Transformación. Yo le decía de broma que yo tenía 2 gobernadores, la jefa de gobierno, porque vivo en la Ciudad de México, soy senador por la Ciudad de México, y él, porque yo soy poblano, yo nací en Puebla, entonces yo le decía, yo soy afortunado de tener 2 gobernadores, la jefa de gobierno y mi gobernador, Miguel Barbosa. Senador, usted como poblano tuvo la oportunidad de recoger la opinión de otros poblanos y poblanas sobre cuál era el desempeño de Miguel Barbosa al frente de este gobierno estatal. Sí, pues había todo un proceso de transformación en marcha que tenía que ver sobre todo con no permitir que hubiera excesos en el ejercicio del gobierno, que hubiera corrupción, etcétera. Y creo que iba bien, tomó las riendas del Estado en una situación no muy fácil, pero iba avanzando bastante bien. Un gran aliado del presidente López Obrador. César Cravioto, senador por Morena, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la comunicación en este momento tan difícil para el Estado de Puebla. Muchísimas gracias. Muy, muy tristes todos por la muerte de López Obrador. Vámonos ahora a un corte, regresamos un momentito más, no le cambie, vamos a una pausa. Yo soy Mauricio Montes de Oca, regresamos aquí a ADN40.mx.